¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar el día de hoy, donde platicaremos un poquito de las oportunidades que hay en el desarrollo inmobiliario. Tenemos con nosotros tres grandes invitados. En su momento los estaré involucrando en el webinar para que nos den su opinión, para ver cuáles son las oportunidades que nos brinda este ciclo inmobiliario. Son tres especialistas del gremio, empresas muy reconocidas, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Primero que nada, quisiéramos hablar un poquito de cómo la actividad inmobiliaria siempre está fuertemente ligada a los ciclos inmobiliarios. El mercado inmobiliario, a su vez, tiene este proceso cíclico, ¿no? Donde, por un lado, cuando las perspectivas son positivas, tenemos un mercado en crecimiento, tenemos un mercado que está aumentando las construcciones, ¿sí? Que hay poca oferta. Luego empezamos a consolidar ese mercado y empiezan a vender aceleradamente con aumento en precios, con construcciones nuevas. Empieza a desacelerar de nuevo el mercado, la perspectiva cambia, las ventas decrecen, hay sobreoferta, hay poco aumento en precios y por último el mercado se cae y ya no hay construcciones nuevas, ¿no? Los productos están abandonados. Pero estos procesos son cíclicos, ¿sí? Entonces, vamos a entenderlos, vamos a entender dónde estamos hoy. Primero quisiera empezar contigo, Juan Carlos. Me gustaría ver si te pudieras presentar brevemente y darnos tu opinión acerca de lo que está en pantalla. Buenos días, Arturo. Primero, gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Caballero, director general de Activo Inmobiliario del grupo DMI, un grupo con más de 20 años de experiencia en esta industria y líderes hoy en día en la parte horizontal y vertical. Muchísimas gracias. ¿Qué opinas de lo que dice Howard Marks aquí en esta frase? Es importante entender que las decisiones se toman en base a oportunidades y las oportunidades aparecen usualmente en los momentos complejos, ¿sí? Hoy en día estamos viviendo una situación de incertidumbre y la gente, al final del día, el consumidor normal o el inversionista, está en una fase de análisis, pero de un análisis a lo mejor no basado en hechos, de hablar con expertos en el tema. Si tú estuvieras enfermo, tú hablarías hoy en día con un doctor. Si tú tuvieras un problema con tu carro, hablarías con un mecánico. Nos dice el doctor Daniel Kahneman que la mayoría de la gente que toma decisiones en este tiempo las toma bajo un efecto de incertidumbre y son decisiones a lo mejor que son rápidas e inconscientes. Hoy en día lo importante es hablar con asesores y gente que entiende de lo que está pasando en la industria y ver estas oportunidades. Y hoy más que nunca hay muchas oportunidades en la industria. Muchísimas gracias. Ahora, Juan Carlos, ustedes son una empresa con mucha presencia nacional. ¿Cómo ves tú, en tu opinión, el desempeño de ciertas ciudades claves en el país? Es una muy buena pregunta. Claramente todos entendemos que hay una contracción en este momento macroeconómica del país. Venía generándose desde el 2019, se está acelerando mucho más en este momento. Y claramente en esta gráfica podemos ver caídas en la mayoría de las ciudades, muy aguda en la Ciudad de México, y algunas que han repuntado un poquito, pero que están por debajo de la media, como Monterrey. Nosotros lo que hemos experimentado, gracias a Dios, hemos tenido situaciones bastante positivas en los últimos meses con los productos que brindamos, productos horizontales y verticales, que si bien la mayoría de las plazas están concentradas, como dijiste al principio, hay un tema cíclico. Y este momento, plazas, por ejemplo, como Veracruz, para nosotros, que es una plaza compleja por muchas circunstancias, nos está yendo muy bien
por el producto que tenemos, el desarrollo que tenemos y lo que brindamos. Si bien Querétaro, que es una plaza donde el auge en su momento y desarrollo a nivel nacional estuvo entre los 2 primeros, hoy en día hay una gran contracción y hay mucha oferta y hay muchos competidores y las condiciones financieras se están deteriorando. Tenemos que entender que, una vez más, son procesos cíclicos y hoy en día lo que se tiene que estar viendo es que hay grandes oportunidades para la inversión en estos momentos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Quisiera pasar ahora con David. David, si pudieras, por favor, presentarte brevemente a ti y a tu empresa. Sí, claro. Buenos días, Arturo. Mi nombre es David Jiménez. Yo soy director de nuevos negocios de la empresa Tierra de Armonía. Es un grupo con más de 40 años en el mercado, con más de 100 proyectos realizados. Y bueno, ahorita pensando un poquito en el tema de la evaluación de proyectos, para nosotros como grupo es un área tan importante que tenemos un departamento específico para llevar este proceso, ¿no? ¿Cómo es este proceso, mi David? ¿Cómo evalúan ustedes los proyectos de inversión? Mira, es un proceso que incluye diferentes etapas, dependiendo de la profundidad del análisis. Obviamente muchos de los proyectos se descartan en un nivel que le llamamos nosotros de perfil, y conforme van avanzando nos vamos haciendo de información de fuentes primarias, consultando ya al final el tema con áreas especializadas. Es un proceso muy interesante porque realmente participan todas las áreas de la empresa. Parte de la labor que realizamos al interior es lograr un consenso con los equipos que van a ejecutar los proyectos, los equipos de inteligencia comercial, y al final lo que alcanzamos a tener es entregar un plan de negocios donde se tiene de manera muy concreta la visión de todo el proyecto. Esto es lo que permite, digamos, a un comprador tener la tranquilidad que en una empresa, del tipo de empresa como la que estamos aquí, tengamos proyectos que sean viables desde el punto de vista comercial, que sean plusvalizables, que sean financiables. Entonces, es un proceso, la verdad, que nos ha ayudado a crecer muchísimo y que le ha dado un soporte y una justificación completa a la parte inmobiliaria que vamos desarrollando. Perfecto, David. Ustedes como desarrolladores, ¿cuáles serían las 3 oportunidades en tendencias que ven más importantes en los próximos 5 años? Para nosotros, la parte demográfica es uno de los elementos principales. Finalmente, es quien va a consumir, quien va a disfrutar el producto, quien lo va a experimentar. Entonces, el elemento demográfico es el que va marcando la tendencia en los productos. Otro de los temas también muy relevantes hoy en día es la parte tecnológica. Si bien el espacio físico es uno de los primeros atributos, digamos, el espacio funcional ahora va a jugar un rol muy importante en los próximos años. Y como un tercer elemento, la parte de regulación. Si bien hay veces que el mercado desea ciertos productos, muchas veces estos productos no se pueden desarrollar por ciertas regulaciones de los criterios municipales o estatales. Entonces, esos son los 3 temas que pueden marcar la tendencia, seguramente para los próximos años. ¿Y qué sigue para Tierra de Armonía en los próximos 12 meses? ¿Cómo ven que se comporte el desarrollo inmobiliario? Pues mira, hemos estado muy atentos al tema del efecto de la contingencia, del COVID. La verdad es que nos hemos estado preparando desde hace un par de meses, desde febrero en específico, tratando de hacer escenarios, ¿no? Tratando de hacer escenarios del posible impacto. Es curioso, pero al mes de abril hemos alcanzado los objetivos que nos hemos trazado previo al COVID. Sin embargo, creemos que posiblemente algún efecto pudiera darse quizá para los meses de mayo, junio, pero sin duda lo que nosotros hemos experimentado es que siempre hay una recuperación y simplemente son efectos, digamos, de corto plazo con una recuperación posterior. Muchísimas gracias, David. Ahora continuando, Alejandro, bienvenido. ¿Nos puedes platicar un poco de ti y de tu empresa? Gracias por la invitación, Arturo. Un gusto saludarlos a todos. Me presento, soy Alejandro Michel, director general de Grupo IDEX, una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado, desarrollando productos de vivienda accesibles para las familias tapatías. Gracias por la invitación. De la frase que me preguntas, algo sabrá el señor Warren Buffett.
del tema de inversiones, Warren Buffett. Me gusta lo que dice porque al final, aunque estemos metidos en la actividad del desarrollo inmobiliario, no deja de ser en el fondo y en el corazón un negocio financiero. Entonces, lo que nos pide y lo que nos comenta es pues, estar muy atentos a lo que sucede en el mercado y usar el comportamiento del mismo como un buen termómetro para saber exactamente en dónde estamos y cómo tenemos que tomar las decisiones hacia adelante. Perfecto, muchas gracias. Ahora, hablando específicamente de la experiencia que tienen como desarrolladores, ¿no? Para ustedes como IDEX, ¿cuáles son ahora sí que los factores resilientes que les ha dado la experiencia a través de los años? Claro que sí, gracias. Como te comentaba, tenemos más de 45 años, ya nos ha tocado como empresa estar experimentando situaciones como esta. Y lo que hemos aprendido es que a pesar de que las crisis son financieras y cada una tiene su dinámica y su lógica distinta, en el fondo lo que vemos es una crisis de factor humano, una crisis psicológica que también se da en los clientes. Entonces es importante hoy que todas las empresas se den el tiempo de realmente meterse a profundidad para entender cuáles son los miedos, cuáles son las tendencias financieras, las problemáticas que están viviendo tanto los clientes inversionistas como los usuarios finales, para poder tener esa información y poder adaptar mejor nuestra oferta de servicios y productos a las necesidades actuales de los clientes. Entonces, es muy importante entender la dinámica del factor humano. En segundo lugar, es bien importante también poder, de manera permanente en las empresas, estar haciendo un análisis del mercado y del entorno con muy buena información para la toma de decisiones ágiles, en el cual podamos tener siempre claros en dónde está la oferta, cómo se está comportando, qué absorciones hay, qué precios son los que se están manejando, qué está pasando con los mercados de crédito, de capital, que también son una parte bien importante del ciclo de negocio inmobiliario, cuáles son las tendencias que van a marcar el comportamiento futuro de los clientes, porque al final el desarrollo inmobiliario tiene un grado de complejidad adicional al hacer la planeación probablemente 2 o 3 años antes de lo que se tenga que entregar el producto. Entonces, hay que estar muy atentos de cuáles van a ser las tendencias a futuro y cómo podemos adaptar de mejor manera. En tercer lugar, es fundamental tener una alianza estratégica con los mercados de capital y crédito, que son palanca de motor en el crecimiento de nuestra industria. Eso es una actividad, bueno, que lleva tiempo, pero hay que dedicarle mucha energía para poder tener ese apoyo incondicional de estos segmentos. Y por último, clave también el tema, como lo comentaba David, de evaluación de proyectos. Luego, de repente llegan buenas oportunidades y con la emoción pudiera decirte que hay que tomarla, pero creo que es momento de actuar con prudencia también, como lo decía la frase. Y antes de entrar desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, que hagan sentido los números, hacer proyecciones un poquito más conservadoras y tener ese margen de maniobra que nos permita poder hacer frente a las situaciones que se puedan presentar. Pero es bien importante, independientemente del ciclo en el que nos encontremos, en el momento del ciclo que nos encontremos, siempre actuar con mucha prudencia y no dejar que las emociones tomen el control de las decisiones. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahora vamos a entrar un poquito en materia. A lo largo de este webinar vamos a estar presentando esta gráfica que para nosotros es el ciclo, donde tenemos 4 perspectivas, donde las tasas son relativamente más bajas en los 2 cuadrantes inferiores y las tasas de interés suben en los 2 cuadrantes superiores, ¿no? Del lado izquierdo están las perspectivas positivas, del lado derecho son las perspectivas negativas, ¿no? Entonces, entendiendo un poquito este ciclo, vamos a profundizar ahorita un poquito en la vivienda. ¿Qué sucede en la vivienda? Cuando empezamos con el ciclo, cuando el mercado está en crecimiento, pues hay más ventas, el inventario está subofertado, es decir, falta producto, inician los trámites para nuevos proyectos. Una vez que se consolida este mercado, empiezan los aumentos de precios y empiezan a crecer y a crecer y a crecer más proyectos en construcción, pero también las ventas siguen acelerando hasta que llegamos a un tope, ¿no? Una vez que se empieza a desacelerar, pues las ventas empiezan a frenarse, la construcción empieza a parar y hay un inventario muy ofertado hasta que caemos al declive donde se paran básicamente las ventas y las construcciones, ¿ok?
Entendiendo esta gráfica, mi estimado Juan Carlos, quisiera que nos pudieras presentar tú esta gráfica que trabajaron, para que nos sitúes un poquito acerca de la vivienda en el ciclo inmobiliario, ¿no? Sí, es una gráfica un poco compleja, la intento explicar enfocándome en los puntos claves. Esto es desde 1960 hasta el 2020, hoy en día, en la crisis actual, ya le podemos llamar COVID o post-COVID o crisis, ya saldrá seguro que un nombre, pero lo más seguro que será COVID, crisis del COVID-19. Lo que vemos es que durante el proceso de la sociedad a nivel mundial, todas las crisis que hemos pasado, las últimas tres, la devaluación en Estados Unidos inmobiliaria de subprimes, anterior a esa, la de dot-com, la de burbuja de e-commerce, o hasta la devaluación del peso, lo que vemos es que siempre hay un alce, siempre hay una salida, siempre hay una subida. Esto es lo positivo que se tiene que ver de las crisis. Hoy en día, la mayoría de la gente lo que ve es la crisis sanitaria, que es una crisis que claramente es transicional y va a pasar, y nos vamos a quedar con una crisis económica que lo que todos queremos es salir de esa crisis lo antes posible. Hoy en día lo que no se entiende es cuánto tiempo va a durar esa crisis. Pero lo que sí entendemos, y si nos vamos a la primera gráfica inferior en la parte izquierda, es en Estados Unidos, un comparativo importante, en el 2008, cuando estuvo la crisis del subprime, a partir de 2008 hasta el 2019, el incremento de precios de inmobiliario, de bienes y raíces, y el incremento en rentas de esos mismos bienes y raíces se aceleraron y se duplicaron en el tiempo de la crisis. ¿Qué quiere decir? Quien compró en el momento de la bajada de la crisis, hoy en día claramente tiene una rentabilidad y una plusvalía, claramente rentabilidad si lo rentaste, plusvalía si lo mantienes, muy por encima de la que lo compraste. En la segunda gráfica, en el centro de la lámina, lo que podemos ver es que el mercado bajó un 30% y subió casi un 40%, ¿sí? Y en la última gráfica a mano derecha, lo que podemos ver es que en base al índice del SHF, de hipotecaria, de financiera, hoy en día si tú ves todos los determinantes económicos del país, baja inflación, el tipo de la tasa de interés, etcétera, etcétera, lo que sí puedes ver y puedes determinar es un incremento en el precio de vivienda, un incremento en el precio de los activos de bienes y raíces de tierra. Una vez más, tenemos que ver y tenemos que aprender por el pasado, y lo que estamos viendo es que vamos a salir de la crisis, no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero este es el mejor momento para tomar oportunidades de lo que está pasando a futuro. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues sí, efectivamente nosotros, previo a esta crisis sanitaria, veíamos un tema en la vivienda vertical muy importante, ¿no? Donde realmente a nivel nacional la perspectiva era positiva, estábamos en auge. ¿Por qué? Pues porque cada vez las ciudades son más verticales, ¿sí? Cada vez las preferencias de la demanda tienden más a la verticalización, ¿sí? A estar cerca de los servicios, a estar cerca de las ofertas educativas, ¿sí? No alejarse, no a crecer las ciudades, sino cada vez más al centro y más vertical. Otro punto importantísimo que me gustaría tocar con ustedes, el cambio generacional, ¿sí? Estamos hoy en un año de transición en donde el cambio generacional es importante porque no solamente económicamente activo tenemos a la generación X, también tenemos a los millennials y ya tenemos a la generación Z, ¿sí? Estas generaciones nuevas que hoy forman parte de la población económicamente activa cada vez son más verticales, ¿sí? Y las preferencias cambian de una manera espectacular. Otro punto importante, ¿sí? La vivienda vertical a nivel nacional, tenemos una demanda
muy importante en los sectores de residencial y residencial plus, donde no hay casi oferta, ¿sí? Ciudades muy desarrolladas donde Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México tienen una necesidad grande de estos productos y hay poca oferta, ¿ok? ¿Cuáles productos sí venían un poquito saturándose? Pues los Premium y Premium Plus, ¿no? Este producto que hoy día no es un producto de primera necesidad, vemos que la demanda contra la oferta sí se está estancando un poquito, ¿no? Entonces, vamos contigo, David. ¿Cómo ves esta gráfica? Nosotros vemos que el efecto de esta crisis sanitaria, la realidad es que nos hace como un setback, pero creemos que todos estos factores que te estoy platicando nos impulsan a que la recuperación es rápida, es prácticamente inmediata y que realmente en estos productos de primera necesidad la diferencia entre la oferta y la demanda es el factor clave y los demográficos para seguir desarrollando. ¿Qué opinas? Claro, coincido contigo, siempre hay que irnos a los fundamentales, ¿no? Finalmente hay una demanda y una necesidad de vivienda muy importante en el país. Es por muchos conocidos que existe un rezago que todavía no ha alcanzado a satisfacerse y que también la vivienda como activo inmobiliario, la verdad es que es una gran oportunidad para las familias de hacerse de un patrimonio que se plusvaliza. Entonces, todo este tipo de elementos hacen mucho sentido para una recuperación. Si bien la toma de decisión, posiblemente derivado de la incertidumbre, de lo que pudiera pasar, de los efectos quizá de algún tema de empleo, alguna visión de corto plazo, genera un cierto freno. La naturaleza y lo que nos ha demostrado el historial inmobiliario es que siempre existe una recuperación y en este caso a mí me parece que la recuperación pudiera darse de manera relativamente rápida. Perfecto. Hablando un poquito de la situación actual, aquí tenemos una gráfica en base a una entrevista, muchas entrevistas que hicimos a los desarrolladores a lo largo de estos 2 últimos meses, vemos cómo el avance en ventas, sobre la meta de ventas, ¿sí? En la situación crisis sanitaria, vemos cómo los productos que están en preventa, aunque tienen una comercialización activa, sí sufrieron en tema de metas de ventas, ¿no? Los productos terminados siguen generando ventas, pero ¿qué sucede, estimado David, con la vivienda terminada, sí? La vivienda terminada está logrando prácticamente casi las metas de ventas con todo y la pandemia. Y los lotes unifamiliares, ¿qué opinión tienes de esto? Fíjate que el caso del lote unifamiliar es un activo de inversión muy importante, funciona muchas veces como un refugio. En el caso de nuestros desarrollos nos ha tocado experimentar un incremento en la demanda. La gente inversionista está muy interesada en cubrir sus posiciones a través de la parte de un lote que obviamente va a plusvalizarse y va a tener una recuperación. Entonces, es muy importante la parte de lote y también hemos estado viendo que las familias que ya habían contratado la parte de la vivienda y que estaban a punto de terminarla, contra todo argumento, podríamos decir que están cerrando las escrituraciones, están aprovechando el momento, ¿sí? Perciben que posiblemente pueda incrementarse la vivienda de valor en un futuro también, por temas quizá de tipo de cambio, quizá temas económicos. Entonces, las familias las vemos que están aprovechando el momento. Aquí está una gráfica donde pongo los diferentes tipos de segmento. Por ejemplo, la parte de vivienda horizontal media, que es un producto que está bajo del $1,000,000. La realidad es que nosotros lo vemos como un mercado en pleno crecimiento, o sea, un mercado que tiene una capacidad de demanda de lo más importante. Es ahí donde está la mayor parte de la capacidad de las familias. La vivienda horizontal residencial también la hemos visto con crecimiento por el tema de la preferencia. Si bien se ha atendido a la verticalización, no deja de ser importante para las familias el hecho de su preferencia hacia el espacio de la tierra, ¿no? Entonces, este producto, si bien ha estado creciendo, va a llegar un momento donde, más que nada por el tema de reservas, se va a ver agotado y se va a ver superado por la parte de vivienda vertical.
En cuanto a la vivienda vertical residencial, quizá aquí también vemos que ese va a ser el producto del futuro. Coincidimos contigo en las gráficas anteriores, tanto por las preferencias de las nuevas generaciones como por el aprovechamiento de los servicios. Aquí vemos que quizá de corto plazo pudo haberse visto algún tema de ajuste, quizá por el tema de la contingencia, pero sin duda ese es uno de los grandes productos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lotes es un producto maduro, es un producto que se entiende, es un producto que se plusvaliza. Y coincido contigo en el tema quizá de la parte del segmento de vivienda residencial premium, que hay muestras señales de desaceleración, se han apreciado bastante los productos, entonces para ciertos inversionistas ya no es tan interesante este producto en renta. Quizá más adelante pudiera volverse a retomar. Aquí hay una gráfica de las plusvalías, como una muestra de los últimos 5 años. El hecho de invertir en un activo inmobiliario ha generado plusvalías, dependiendo del tipo de producto, desde el prácticamente 10% al 14%. Esto sin considerar el posible ingreso por una renta, ¿no? De repente la gente se preocupa y dice, oye, pues está plusvalizando mucho la vivienda, ¿no? Pero la verdad es que tiene un componente también bien interesante, porque la vivienda, si tú ves la parte del índice de precios al productor, ha habido un incremento importante también en los costos de edificación. ¿Qué quiere decir? Que la vivienda como un producto de inversión cubre a las familias y también genera una rentabilidad interesante para los inversionistas. Excelente, David. Muy claro. Muchísimas gracias. Hablando ahora un poquito de otro tipo de vivienda, ¿no? Vamos a pasar a la vivienda en renta. Nosotros la clasificamos siempre en 2 tipos: la vivienda en renta institucional y la vivienda en renta independiente. La vivienda en renta institucional, la diferencia es que está administrada por un profesional. La vivienda en renta independiente son, ahora sí que inversionistas independientes, ¿no? Entonces, Alejandro, vimos que realmente traemos ocupaciones buenas de renta en la vivienda, y ahora en el factor COVID vemos 2 cambios completamente distintos, ¿no? Uno, en la vivienda en renta institucional, que se cae la ocupación y se caen los precios, ¿sí? Desde el 85 al 40%, y los precios realmente cayéndose un 15%, y otros en la renta independiente, en donde la ocupación no solo crece, ¿sí? Aunque los precios también tienden a la baja, pero la realidad es que estamos rentando más vivienda independiente. ¿Cuál es este factor? ¿Qué opinas tú de esto? Pues mi opinión sería en el tema de vivienda en renta, que por la parte institucional probablemente también un tema que afectó es la falta de inversión que se ha generado en estos vehículos. Hasta hace poco las tasas eran demasiado altas como para poder incentivar inversión en este tipo de producto. Yo creo que eso tuvo que ver un poco en la baja en la absorción, obviamente en el impacto en precios, y lo que nosotros nos ha tocado experimentar también es un incremento en las compras de unidades de vivienda patrimonial para gente que tiene ahorro y está decidiendo pues aprovechar como vehículo de inversión los departamentos para generar patrimonio. Ha subido mucho la demanda, creo que es un gran momento para aprovechar esta coyuntura. Como bien decían Juan Carlos, David, es un gran momento para invertir. Lo estamos viendo aquí ya con un dato duro en el cual vemos cómo la renta independiente ha incrementado de manera considerable. Hasta cierto punto, en corto plazo, pudiera ser un resultado normal si las familias y las personas que están pensando en comprar una vivienda dicen, oye, pues probablemente no sea el mejor momento. De inmediato lo que empieza a subir son las rentas, y obviamente las rentas de independientes son las que se ven más beneficiadas. Toda la invitación es para todos aquellos que estén ahorita considerando probablemente diversificar parte del patrimonio con compra de departamentos. Es un gran momento para hacerlo. Lo estamos viendo aquí cómo están subiendo las absorciones. Toda la invitación es para que lo consideren de esa manera. Claro. Ahora, la vivienda en renta siempre está fuertemente ligada a la tasa de interés, ¿no? Entonces, realmente la vivienda en renta independiente, lo que nosotros veíamos previo al COVID es que pues venía en decrecimiento, ¿no? Porque en realidad la rentabilidad no era tan atractiva teniendo una tasa libre de riesgo tan alta, ¿no?
Ahora, ¿qué sucede? Pues sucede que hoy día, ¿sí?, ante una crisis, vamos a tener un cambio, ¿sí?, en los hábitos de consumo y en el poder adquisitivo de la gente, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar el cómo gasta la gente, ¿sí?, el día de hoy, a cómo va a gastar el día de mañana cuando se empiece a recuperar este poder adquisitivo. Uno de los factores más importantes que nosotros vemos es que para el tema de vivienda, ¿sí?, el tema de lo que la gente se gasta en su vivienda es el único factor que realmente se queda fijo, ¿sí? No va a gastar más, pero tampoco va a gastar menos la gente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es donde nosotros vemos que cada vez se necesita más producto de vivienda en renta, ¿sí? La primera vivienda, el primer matrimonio, el salirte de tu casa, el irte a estudiar, ¿sí?, el tema del second home, para efectos turísticos. La realidad es que este producto se requiere cada vez más y más y más. Entonces, ¿cómo vemos el efecto inmediato en el tema de la vivienda? Pues la verdad es que la vivienda, en el tema de la renta, pues le va a dar la vuelta al ciclo, o le está dando ya la vuelta al ciclo muy rápido, y va a empezar en la perspectiva positiva, donde empieza a incrementar su valor, su ocupación, todos los rendimientos que genera, ¿no? En ese sentido, Alejandro, pues si tú pudieras concluir algo como empresa acerca del tema de vivienda. Sí, gracias, Arturo. Nosotros vemos también, obviamente, el tema de la crisis de liquidez y de confianza en los mercados de corto plazo, en donde principalmente lo que se verá afectado en este momento son las ventas especulativas que venimos viendo se dieron de manera acelerada todo el 2019. Bueno, empezó a acelerar un poco a finales de 2019, pero la venta especulativa la creemos que va a sufrir un poco más. Lo que sí estamos convencidos es que la venta, desde el punto de vista inversión patrimonial, ya sea tanto para usuario final o para inversionista, debe de tener muy buenos resultados siempre y cuando esté alineada a viviendas de primera necesidad en zonas metropolitanas consolidadas. Esto tomando en cuenta los factores que ya comentamos. Hay tendencias fundamentales que son de largo plazo y que seguirán empujando los precios para generar buenos rendimientos. El tema de la verticalización de las ciudades, es un segmento demográfico joven, nuevas familias que se están generando cada semana con una suboferta de las necesidades actuales que traen. Entonces nosotros le estamos apostando que esos segmentos seguirán dando muy buenos resultados, y lo que estamos haciendo nosotros actualmente en los proyectos que traemos, cómo nos estamos adaptando. En los proyectos que están en marcha, detonamos distintas estrategias para que nos ayudaran a estar mejor preparados. Por un lado, lo estamos haciendo talleres de eficiencia de costo. Creo que la presión que va a traer el tipo de cambio va a ser un reto para los desarrollos de poder generar soluciones interesantes apoyadas en innovación para poder tener las mejores estructuras de costo posibles en los proyectos. Por otro lado, estamos buscando también temas de innovación con los proveedores. Estamos analizando de qué manera nuestros productos pueden generar mayor valor agregado. Por ahí he escuchado también, ustedes son de la misma opinión, Arturo, que ahora solamente los proyectos que den mayor valor agregado o tengan el mejor costo posible serán los que puedan estar generando las mejores absorciones. Entonces, pues nos estamos replanteando de qué manera podemos dar más valor con nuestros productos a los clientes. También estamos haciendo una estrategia importante de generación de contenido de valor para que por ahí pasó un camión. Para que las familias que hoy están teniendo que tomar decisiones importantes pues tengan la mejor información disponible para tomar decisiones inteligentes. Por ahí invitamos a todos los que nos escuchan a que sigan el canal de YouTube, las redes de IDEX. Estamos constantemente subiendo contenido de valor interesante. Y para los proyectos nuevos, Arturo, lo que estamos haciendo es reforzar la planeación. Yo creo que antes de arrancar los nuevos proyectos tienes que tener una mayor certeza en el mismo, teniendo todo el detalle en los planos constructivos, toda la certidumbre en los costos antes de arrancar, y también analizando esta situación actual, cómo pudiera generar impactos a futuro en los clientes, tomando en cuenta que a lo mejor habrá menos poder adquisitivo en algunos sectores, y cómo nuestros productos pueden estar preparados para ofrecer lo mejor
desde ese punto de vista. Entonces lo concluiría yo en el tema de vivienda. Muchísimas gracias, Alejandro. Hablando un poquito, cambiando de giro, ¿no? Las oficinas. Las oficinas es uno de los segmentos que más ha sufrido en esta pandemia. Tenemos aquí varios temas. Me gustaría empezar un poquito con David y después seguir un poquito con Juan Carlos. Hablar un poquito, David, de, en realidad, el ciclo de las oficinas, ¿no? Primero vemos que pues, la ocupación empieza en los 60, sube a 85, baja, y luego nos vamos a menos de 50. Digamos que los cap rates institucionales, pues obviamente conforme la tasa va incrementándose, pues el cap rate se vuelve menos atractivo de las oficinas y al revés, pues sucede lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con esta gráfica en especial, David, ¿tú qué opinas de las oficinas al momento, no? Mira, en el tema de las oficinas, obviamente depende un poco del perfil de la oficina, ¿no? El coworking en particular, pues hoy en día se vio fuertemente afectado por este tipo de contingencia. Las oficinas que llamamos AAA, la verdad es que es un tipo de producto muy complejo para financiar, complejo para apostarle. Típicamente este producto debes de tenerlo terminado para prácticamente tener a los inquilinos. Entonces, hay un producto, una parte importante de inventario hoy en día, entonces se ha visto presionado y el efecto es que pues, los niveles de ocupación están bajos y los precios también se han visto presionados, ¿no? En general ha sido una presión, digamos, por la parte económica, como una repercusión en la parte de lo que resulta de la oferta, ¿no? Que va muy ligado también al tema de servicios. Claro que sí, completamente de acuerdo. Sí, aquí podemos ver básicamente cómo el coworking, pues, al ser rentas de corto plazo, pues se vio bastante afectado, ¿no? O sea, la ocupación bajó, en muchos lugares hasta se cerró, y los precios pues también bajaron mucho, ¿no? Otros corporativos con contratos un poquito más a mediano y largo plazo, manteniendo ocupaciones, pero también impactándole en el precio, ¿no? Hablando de otro giro, Juan Carlos, el retail, ¿no? Tenemos enfrente también el retail se maneja también con cap rates institucionales, el tema de ocupaciones. Nosotros veíamos siempre a la hora de analizar el retail dos tipos de retail, ¿ok? El primero es este comercio que tiene enfoque en retail, pero con entretenimiento y anclas artificiales, es decir, generadores de valor para la demanda. No solamente es la tienda que te ofrece el producto, sino dentro de mi desarrollo como tal, ¿qué te ofrezco para que vengas, no? Es algo que ustedes conocen mucho como grupo, el posicionar una plaza no solamente por las tiendas, sino por lo que sucede adentro, ¿ok? Veamos que ese tipo de productos, la realidad es que viene una perspectiva creciente, positiva. ¿Por qué? Porque realmente nos hace falta este tipo de entretenimiento, ¿no? Donde falta entretenimiento, donde falta gastronomía. Ahora, estas anclas artificiales es lo que hoy te genera que la gente que a lo mejor compra en línea, pero realmente salga a pasear a tu lugar, ¿no? Son novedosas, generan reincidencia, generan flujo, te atraen gente de otras zonas y sobre todo hoy día, que es bien importante, ¿no? Crean una comunidad digital y hacen efectos virales, ¿ok? En ese sentido, Juan Carlos, tenemos también el otro tipo de productos, el retail tradicional y el strip mall, que en efectos pre-COVID lo que veía es que veníamos a la baja por varios factores, ¿sí? Es decir, menos pisos de venta, menos temas digamos, de plazas que no tengan este sentido o de oferta comercial que no tuvieran anclas artificiales, ¿no? Porque las compras, pues es un nuevo normal ya hoy, ver la compra digital. ¿Qué opinas de cómo le va a afectar esta situación a los dos tipos de comercio?
Te comento, nosotros dentro del grupo DMI tenemos una unidad de negocio con una cabeza, un director general que ha hecho un excelente trabajo en este segmento. De hecho, Andares es un líder, un estándar en México en cuestión de plaza comercial. Lo que nosotros podemos, y hasta nosotros mismos lo platicamos, lo que podemos estar viendo es que si bien va a haber claramente una reestructura de cómo el mexicano hoy en día compra sus productos, una tendencia a la alza utilizando plataformas digitales, los puntos de encuentro y los puntos establecidos de brick and mortar van a seguir siendo importantes por varios años aquí en México. Y van a seguir siendo importantes porque ya no son la tienda normal que te vende nada más un producto, sino en el caso de los exitosos son los que te dan experiencia, y son los que te dan experiencia gastronómicamente, son los que te dan experiencia con entertainment, son los que te dan experiencia ofreciéndote un sinfín de amenidades para ese tipo de experiencia y degustación que a lo mejor no lo vas a obtener en la transacción de comprar en línea. Nosotros claramente vemos que si bien va a haber una reducción, ¿sí?, que viene con un contexto claramente cíclico y un contexto en cuestión de cómo el cliente se está reestructurando, vemos también que posiblemente pueda seguir esto por varios años y no es un tema de inmediato que va a ocurrir. Completamente de acuerdo. Yo creo que estos puntos de encuentro, como bien lo mencionas, la gente los necesita, ¿no? No es solamente salir a comprar, es salir a entretenerte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues sí, hoy está sufriendo el tema del retail con una ocupación a la baja y un precio a la baja, pero lo que nosotros vemos es que realmente este efecto COVID, pues también los factores, ojo, en los centros de entretenimiento, ¿sí?, en donde hay mucha ancla artificial, en donde hay mucho gastronomía y entretenimiento, nosotros vemos que el rebote o la recuperación es relativamente rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente necesita estos puntos de encuentro, estos puntos de entretenimiento, y apenas era un segmento en el que estábamos ahora sí que creciendo a la hora del ciclo inmobiliario. En cambio, sí, los productos un poquito más tradicionales, que nada más te ofrecen ahora sí que el espacio, pues sí, ahí sí vemos que la realidad es que viene un efecto fuerte, acelerado hacia la baja, ¿no? Una perspectiva un poquito más negativa. En ese sentido, estimado Juan Carlos, ¿tú qué opinas, sí, del timing para hacer inversiones? O sea, ¿qué tan importante es el tiempo a la hora de tomar la decisión, sí, de hacer una inversión inmobiliaria? Es una excelente pregunta y con el equipo que tenemos a nivel nacional hemos hablado con cientos de clientes y lo que nosotros transmitimos, y es lo que el consumidor y la gente que claramente quiere entender de lo que estamos hablando, es que hay retornos en base a tiempo. Esta lámina que podemos ver aquí no dice mucho, pero dice mucho, porque al final del día los retornos en base al tiempo es cuando tú entras en esa inversión. Si tú quieres una inversión agresiva, ¿sí?, tendrías que entrar específicamente y tener una bola de cristal de entender cuándo va a subir a la alza, como vemos en esta gráfica, el mercado. Si tú quieres una inversión a largo plazo que te proteja, que proteja tu patrimonio, que te resguardes de cualquier tipo de incertidumbre o volatilidad macroeconómica, tú deberías estar comprando en este momento, inversionando en este momento, porque en la baja y en la subida es cuando tú verdaderamente estarías ganando. Al final del día hay inversiones de todo tipo, para todo tipo de perfil. La gente verdaderamente que está entendiendo lo que está pasando en el mercado hoy en día se está protegiendo y está invirtiendo. La gente que está un poco más
reacia y se está esperando, lo que podría haber es un momento donde la subida va a ser rápida y ya no vas a obtener básicamente el beneficio. Entonces, en resumen, hay retornos en base al tiempo y cada tiempo tienes que básicamente entenderlo y entrarle con el propósito de un retorno a corto plazo o largo plazo. Muchísimas gracias, completamente de acuerdo contigo. Alejandro, para IDEX, ¿sí? ¿Qué representa? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Platícanos un poquito la trayectoria en los últimos proyectos para que el mercado allá afuera entienda cuáles son los rendimientos que estás ofreciendo, ¿no? Sí, con gusto, Arturo. Aquí les compartimos una gráfica donde tenemos el comportamiento de los últimos proyectos que hemos desarrollado de 2012 a la fecha, en donde vemos la curva de plusvalía y ya estamos sumando aquí el componente de rentas que mencionaba anteriormente David, y podemos ver cómo es una tendencia constante a la alza, en donde hemos visto rendimientos promedio anual del 18.8, 18.9%, el cual pues, definitivamente genera un muy buen resultado, y adicionalmente considerando los beneficios que representa la inversión en bienes inmuebles, en donde pues, puedes tener un refugio para tu patrimonio que sea más resistente ante los posibles embates que pudiera darse en el entorno. Entonces, aquí tenemos ya un dato concreto, sólido, que nos puede dar información para comparar esta herramienta o alternativa de inversión con otras que pudiera haber en el mercado. Entonces, seguimos en el mensaje con la invitación. Es un gran momento para invertir, como bien decía también Juan Carlos. Vemos una oportunidad en este momento y probablemente en un futuro veamos un pico en donde se puedan esfumar muchas oportunidades que se puedan dar ahorita. Muchísimas gracias. David, platícanos un poquito la experiencia Tierra de Armonía, cómo ha sido a partir de los 80s, ¿no? Aquí tenemos una gráfica más o menos de los proyectos, y nos pudieras platicar y después pasamos al tema de plusvalías, ¿no? De la gráfica, ¿verdad? Sí, nosotros hemos tenido operaciones desde el 1980, hemos realizado diferentes proyectos, y es bien interesante cómo nos hemos ido adaptando a los diferentes ciclos económicos. Nuestro proyecto, digamos, referente fue el proyecto Valle Real, causó, digamos, fue la punta de inicio de lo que se denomina hoy como la zona real. Ahí es una de las zonas que han generado más plusvalía en lo que es la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en la parte de los 80, nuestra oportunidad en su momento fue una inversión en reserva territorial. Ahí fueron 200 hectáreas, que posteriormente culminaron en alrededor de 6,000 unidades, 3,000 de Valle Real y 3,000 adicionales que se fueron desarrollando. Si gustas, en la siguiente. Claro que sí. Los periodos de hiperinflación en los años 80 también nos mostraron que el lote habitacional era un producto realmente muy interesante para inversionista. Aprendimos que la parte de ese tipo de producto es el que más se demanda en una crisis como refugio. Entonces, desde ese momento lo hemos traído nosotros ya como un producto permanente en nuestro portafolio. También en el 94-95, la crisis que se dio en el país nos abrió la oportunidad de reflexionar otro tipo de productos. Ahí sufrimos la parte de la deuda, vimos que era muy importante tener en nuestro portafolio dólares. Empezamos a visualizar un crecimiento hacia la segunda vivienda para incluirlo en nuestro portafolio. Empezamos a abrir destinos de playa. Hoy en día en Puerto Vallarta nos conocen como Grupo Real del Mar y hemos desarrollado unos proyectos muy importantes en esa zona. La crisis de las .com también nos dio la oportunidad de fortalecer la parte del producto de vivienda media, dado que hubo una baja de tasas de interés muy importante. Empezamos a desarrollar grandes planes maestros de vivienda y aprovechamos el tema de hacer convivir a distintos perfiles de clientes, ¿no? Tratando de hacer una segmentación muy ordenada dentro de un proyecto de plan maestro. El 2008 nos hizo cambios en el mercado, nos generó reducir nuestra posición en la parte de segunda vivienda, pero bueno, esa sustitución también en la parte de dólares la hicimos con el producto que va en el segmento industrial, y también aprendimos que debíamos fortalecer y aprovechar el momento haciéndonos un poco más institucionales.
pudimos ser capaces de atraer mucho capital a través de alianzas con fondos institucionales, y a partir de ese momento la empresa empezó un ritmo de crecimiento de doble dígito anual. Hoy en día vemos también otro momento, digamos, en el tiempo, que lo llamamos como el gran encierro que tenemos hoy en día. Aprendimos que cosas inciertas como los cisnes negros pues, existen, y creo que el gran aprendizaje que estamos teniendo en este momento es la administración de riesgos. Estamos tratando de cubrir, digamos, nuestras posiciones en términos de lo financiero, de lo operativo, aprender los nuevos protocolos en los desarrollos, para la construcción. Creo que deja un gran aprendizaje, y como les mencionaba anteriormente, pues cada periodo conlleva una recuperación y quizá incluye un nuevo producto o una nueva forma de hacer las cosas que finalmente repercute en la parte inmobiliaria para beneficio de los clientes. Ok, David, y para cerrar un poquito y pasar a otro contexto, ¿cuáles serían tus redes de recomendación, ¿no? Como grupo. Mira, uno de los temas como realidades, hay que entender que la necesidad de vivienda es constante a largo plazo, ¿no? Hoy en día tenemos pues el incremento poblacional, el rezago de vivienda que tenemos. La contracción económica, si bien se refleja como una contracción inmobiliaria, también va ligada a una recuperación, y debemos tener claro que son ciclos que se presentan. Posiblemente enfrentemos algunos retos en restricciones crediticias a corto plazo. Hay que pensar muy bien los proyectos, cuáles van a ser financiables, qué sí podemos hacer, que sean proyectos faseables, flexibles. Hay que entender también que la gente hoy en día se le complica tomar decisiones. Hay que apoyarlo, hay que asesorarlo, hay que mostrarle las grandes ventajas del tema inmobiliario como un tema patrimonial. Y bueno, pues también creo que basarnos en la historia, ¿no? El mercado inmobiliario, la verdad es que es un tipo de mercado muy noble. Normalmente ha sido muy atractivo, muy rentable. Simplemente hay que tomar una buena decisión para la hora de adquirir algún producto. Y nuestras recomendaciones son obviamente enfocarse a analizar con mucho detalle los submercados, los cambios en las preferencias, los cambios en los canales de comunicación que vamos a tener con los clientes. El hecho de, como comentaba también Alejandro, generar valor cada día, ¿para qué? Para lograr tener las absorciones y estar posicionados. También el proceso de inversión, respetarlo, alinearnos a eso, centrarte en tu core business, y bueno, pues también tener claro que, por ejemplo, en nuestro caso, realmente lo que llegas a cerrar es un 5% de todo lo que revisas, ¿no? Entonces, hay que dedicarle mucho tiempo a eso, pero también es una parte que genera un gran valor, porque si está bien planeado y se cierra de esa manera, la verdad es que la ejecución puede darte mucha tranquilidad a la hora de realizar el proyecto. Y bueno, buscar la flexibilidad en todos sentidos, ¿no? Desde los términos de negocio, desde la ampliación de plazos, para que puedas tener ahí la posibilidad de ir generando cambios en el tiempo, cambios de productos, y motivar al cliente con intangibles, que creo que es uno de los temas más importantes y nos hemos enfocado, ¿no? Desde el servicio de la recepción del cliente, de mostrarle que conozca su proceso de adquisición, que conozca los avances de obra, que sienta la tranquilidad de las garantías a la hora de entregar los productos. Muchísimas gracias, mi estimado. Ahora pasando un poquito contigo, Juan Carlos, si quieras, nos pudieras dar un argumento de cierre para todo lo que ustedes recomiendan y lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, Arturo. Mira, hoy en día cuando hablamos con los clientes, la mayoría de ellos claramente nos exponen temas de flujo, temas de incertidumbre, temas de básicamente nerviosismo, pero lo que queremos resaltar, y lo hacemos como grupo y todos lo hacemos y lo hemos venido diciendo en este webinar desde el principio, es que primero hay que hablar con gente que te asesore adecuadamente, con expertos que sepan de esto. Segundo hay grandes oportunidades y las tenemos que materializar. Y tercero es que en una crisis siempre hay un auge, siempre hay una salida. Hoy en día lo que nosotros hacemos es, si nosotros preguntamos usualmente a un cliente dónde tiene su dinero o por qué no lo invierte o cómo lo invertiría, la mayoría nos dicen, oye, lo meto debajo del colchón, lo meto en un banco porque me lo aseguran, lo cambio en divisas porque el dólar está subiendo rápido y me refugio ahí, o a lo mejor lo meto en bolsa
en oro, en activos de ese tipo, o también lo puedo meter en bienes y raíces. Y lo que hemos visto en más de 20 años de experiencia de nuestro grupo, con desarrollos horizontales como en el Campanario en Querétaro, el Molino en León, Punta Tiburón en Veracruz y Mayacobá en Quintana Roo, o aquí también en Guadalajara, torres como Emil y Vía del Bosque. Estos proyectos, en su totalidad, si vemos los proyectos horizontales, el retorno ha sido más de 300%. Cuando nosotros vemos la inflación general de dejar tu dinero debajo del colchón, que si tú te vas al INEGI y te metes a la calculadora normal que tiene el INEGI, estos son datos duros que ustedes pueden encontrar, literalmente la inflación ha sido del 53.26%. Un retorno en un CETE a 11 años, que es el periodo que puse aquí, básicamente te da un 46% que no te cubre la inflación. Un retorno en dólares, si tú lo hubieras comprado en el 2009 a $13 y lo vendes a $18, tu retorno es 37%, pero no te cubre la inflación. Y la bolsa, que es el valor a lo mejor que más ha crecido, la onza de oro, que estaba a un valor de 15,000 pesos en el 2009, hoy en día 25,000, básicamente te da un retorno del 13.40%. Nosotros, en uno de nuestros desarrollos nada más, de un valor de 2.800, donde el consumidor compró al día de hoy a valores de 11.234 en 11 años, son valores del 300%, quitándole la inflación y quitándole el tiempo de entrega, todavía estás por arriba de 200%. Y si vemos desarrollos como de la parte vertical, un proyecto que tenemos hoy en día, Emil, que estamos a punto de entregar, ese proyecto ya lleva más del 35% de retorno. Entonces, y eso es sin renta, sin entrega, o sea, es un proyecto que está básicamente desde que compraste al día de hoy. Son retornos muy altos, son retornos que nos dicen que la tierra te perdura en tiempo y en plusvalía y en rentabilidad, y que literalmente te resguarda y te blinda de este tipo de contornos y entornos volátiles. Y en resumen, tenemos que entender que hablando con gente que entiende, asesores que te pueden asesorar y tienen experiencia, te darían esta información para la toma de decisión correcta, que es hoy en día es el momento de invertir. Muchísimas gracias, muy claro, Juan Carlos. Pues aquí también, para cerrar un poquito, les presentamos una de las opiniones que tuvimos aquí como foro de cuándo más o menos empezaría a recuperar, teniendo en cuenta que para México tenemos un pronóstico de crecimiento negativo este año y que se empieza a recuperar a principios del siguiente, donde vemos que la vivienda en renta independiente, horizontal terminada y lotes unifamiliares van a rebotar relativamente rápido, al mismo tiempo el retail enfocado en entretenimiento, ¿no? La vivienda en renta institucional, vivienda de primera necesidad y oficinas corporativo boutique también tienen un rebote este mismo año, una recuperación. Finales del año ya con niveles normales en temas de vivienda en preventa, verticales, oficinas, coworking y strip malls. Y a principios del siguiente año ya con una recuperación, esperemos a niveles normales de los demás giros inmobiliarios. Ahora, queríamos cerrar este foro con algo muy importante para todos los que nos están escuchando, ¿no? Que son 12 oportunidades que vemos como grupo, ¿sí? Como colaboradores específicas que nos presenta la situación actual. Si gustas empezar, Juan Carlos, por favor. Sí, la primera es, como lo venimos diciendo, hay condiciones especiales para inversionistas y usuarios finales. Los inversionistas han básicamente estado muy contraídos, pero hoy en día hay precios especiales, descuentos especiales, hay planes financieros especiales. Ese es una condición que no había anteriormente. Entonces, eso es claramente una gran oportunidad. Y para el usuario final, ese producto que ya está terminado, ese producto que ya pueden tangiblemente protegerse, es también una condición especial. Ese es el primer punto. Adelante, ¿quién continúa, David? Sí, el segundo punto es, obviamente, irnos a la primera necesidad, ¿no? A la vivienda en las zonas metropolitanas consolidadas.
Esto realmente nos lleva a estar donde el mercado requiere el producto, ¿no? Irnos a valores que estén la parte de vivienda residencial, es decir, producto abajo de 3 millones de pesos. Y bueno, pues ahí realmente se mantiene la demanda de manera interesante. Excelente, Alejandro. Gracias, Arturo. Nosotros también vemos oportunidades interesantes en el tema industrial por dos temas específicos. En primer lugar, vemos o prevemos que habrá una mayor actividad industrial, tomando en cuenta que ya está a punto de iniciar formalmente el nuevo Tratado de Libre Comercio a partir de julio, es la fecha en la que se tiene esperada. Eso obviamente incrementará la inversión en tema industrial en varias ciudades del país y veremos una mayor absorción de ese tipo de productos. Y por otro lado, lo que estamos viendo es con este cambio en los hábitos de consumo del mercado, en donde mucha de la compra ya es online, habrá necesidad de crear bodegas urbanas en donde podamos tener los centros de almacenamiento cerca a los centros de población. Entonces, este tipo de productos lo veremos desarrollarse más a futuro. Y continuando con el siguiente, vemos también que pudiera haber una oportunidad de conceptos gastronómicos especializados en el delivery, estas cocinas hechas específicamente solamente para servicio a domicilio. Creo que estos dos puntos que acabo de mencionar son en base al cambio que estamos viendo en los hábitos de consumo de parte de los clientes y vemos oportunidades definitivamente por ahí. Excelente. Juan Carlos, tu opinión en el número 5. Es un tema de oportunidades en productos terminados que te den rentabilidad. Estos productos terminados tú los puedes transformar y literalmente a largo plazo, como hemos visto, esta rentabilidad claramente suma a la plusvalía de la compra del producto. Excelente. También nosotros vemos que hoy con la baja de tasas, los proyectos patrimoniales a través de vivienda en renta, primera necesidad de un mercado subofertado, se vuelven como una de las oportunidades más importantes, ¿no? Juan Carlos, el número 7, ¿tú tenías alguna idea de eso? Como lo habías comentado tú anteriormente, hay dos tipos de mercado, está el sellers y el buyers market. Hoy en día estamos claramente en un buyer market. El cliente puede claramente venir y puede observar, proveer desde su punto de vista las condiciones que ellos necesitan y claramente los desarrolladores van a intentar acomodar a ese cliente para proteger su patrimonio. Muchísimas gracias, David. En el tema de senior living, ¿cómo lo ves, lo visualizas? Fíjate que en este caso es un producto con cierta controversia. La realidad es que hoy en día la contingencia nos demostró que este producto, como está estructurado con altas densidades y con convivencia, pues no funcionó. Aquí se dio la parte de los mayores niveles de mortalidad, ¿no? Concentrada. Entonces, quien entienda este producto, quien lo sepa rediseñar, quien lo sepa aprovechar, la verdad es que se ve como una oportunidad ante la afectación que tuvo en este momento. Perfecto, muchas gracias. Juan Carlos, en el número 9. Este creo que es uno de los puntos más importantes entendiendo el contexto. Hay que invertir y hay que aliarse con grupos experimentados, gente que entienda, que haya pasado por estas incertidumbres por años, que tengan proyectos exitosos, que sean grupos fuertes, que literalmente tengan claramente proyectos que sean estándares en estados o a nivel república. Hoy en día va a haber mucha gente ahí de fuera con empresas que posiblemente puedan cerrar y las empresas que perduran y duran, que te dan este tipo de plusvalía y retorno son estos grupos experimentados. Perfecto. Alejandro, para el tema de especulativos. Creo que también vemos un momento oportuno también para planear el futuro, tomando en cuenta los tiempos de desarrollo de un nuevo proyecto en el segmento inmobiliario, que puede durar 12, 18 meses, dependiendo de las condiciones del terreno. Pues creemos que es un buen momento también para planear hacia adelante. Sabemos que es un ciclo económico el que estamos viviendo ahorita, o parte de un ciclo económico que en algún punto se recuperará y podremos reactivar el mercado especulativo a mediano plazo, pero es una actividad que tenemos que empezar a hacer desde este momento. Excelente. También vemos una oportunidad que va a ser latente, ¿no? Que en estas etapas de perspectivas distintas,
vienen siempre las oportunidades de compras de tierra, ¿no? Digamos que creemos que aquí los valores van a regresar a algo accesible para donde realmente se van a presentar ciertas oportunidades a la hora de la compra de la tierra, ¿no? Para planear nuevos proyectos. Y por último, David, si nos pudieras elaborar un poquito la última de las oportunidades. Yo creo que en el último tema es de los más interesantes porque la recuperación, como lo ven los gobiernos, es a través de la estimulación monetaria que se da con una reducción en tasas, ¿no? Tiene esa implicación. Aquí todo el mundo gana en la parte inmobiliaria. El producto inmobiliario se vuelve uno de los más atractivos para inversión. El cliente también puede acceder a un producto de mayor valor por esta reducción en las tasas. Entonces, vemos que esta tendencia se va a dar y creo que va a estimular la recuperación y crecimiento del sector. Muchísimas gracias a todos, señores. Opiniones muy valiosas, sí, definitivamente creemos que estamos entendiendo un poquito más de la situación del mercado. Ahora, quisiera pasar a algunas preguntas específicas que nos han estado haciendo a lo largo del webinar. Quisiera empezar con una que salió varias veces, si pudiéramos hablar un poquito del tema de la inversión en el turismo en la Riviera Maya. Juan Carlos, creo que tú eres el indicado. Creo que hay una gran oportunidad de seguir invirtiendo en Quintana Roo específicamente. Creo que es un área, como todos entendemos, que tiene una transicionalidad en cuestión de un movimiento de flujo de personas en el área, pero al final del día el turismo es uno de los pilares económicos de este país, número uno. Y número dos es que básicamente cuando esta crisis sanitaria pase, la gente va a regresar a su vida normal, con su second home, con lugares donde va básicamente a experimentar esos beneficios de poder aislarse del día a día. Hoy en día en la parte horizontal en Quintana Roo tienes una oferta limitada. Nosotros tenemos un proyecto en específico que se llama Mayacobá Country Club, que es un gran proyecto. Y en la parte vertical hay muchísima oferta. Entonces, creo que es un punto que, si bien en este momento está un poco contraído, claramente a futuro tendrá que salir y seguirá siendo uno de los puntos primordiales de negocios en el país. Perfecto. Una pregunta más del foro. David, dice que ¿por qué creemos que ahorita es momento de oportunidad? Si uno de los factores es que los precios de construcción siguen creciendo y los precios de vivienda no han bajado. Mira, hoy en día hay que aprovechar, digamos, el mercado de compradores que se mencionó. Finalmente, las empresas, para asegurar sus posibles escenarios, tratan de asegurar la parte de la liquidez. Entonces, ahorita el producto inmobiliario es muy interesante porque ante el hecho de cuidar esa liquidez, digamos que salen muy buenas oportunidades para el cierre de algunos productos. Y obviamente, lo que comentábamos, ¿qué va a suceder? Veíamos que los costos de construcción vienen incrementando. Potencialmente también a la hora de reponer inventarios las empresas van a encontrar que estos costos actualizados serán mucho mayores. Entonces, en esta inercia, simplemente por este tipo de movimientos, el consumidor es un buen momento para que gane la apreciación de esta compra inmobiliaria. Muchísimas gracias, muy claro. Alejandro, por último, nos hace una pregunta acerca de fondos enfocados a desarrollo de vivienda de menos de 2,5 millones. Que si crees que es una buena oportunidad y que si un poquito elaborando en el tema del crowdfunding, ¿no? O sea, ¿crees que ya estamos en el momento? En mi opinión es un buen momento para empezar un fondo de inversión. Como lo comentábamos anteriormente, habrá buenas oportunidades para la compra de tierra, para la compra de buenas propiedades. Entonces yo creo que el momento es óptimo, ahí habrá que estructurarlo bien y darle confianza a las personas que estén participando. Y definitivamente creemos que plataformas de crowdfunding pudieran verse beneficiadas o puede ser un vehículo interesante para muchas personas que probablemente no tienen el patrimonio completo para hacer la compra, pero sí pueden entrar a la dinámica del sector inmobiliario, la compra a través de vehículos de crowdfunding. Entonces sí, les invitaríamos a que analizaran esas alternativas y es un buen momento para ambas.
Pues, no sé si alguien quiere recalcar algo más para cerrar. Por mi parte creo que ha sido muy completo el webinar. Les doy las gracias por habernos acompañado y valoramos mucho sus opiniones, ya que en realidad la experiencia que tienen ustedes, creo que a nuestro auditorio y a nosotros nos brinda tanto un optimismo como una seguridad importante que estamos en buena época para invertir, ¿no? Así es. Pues, por mi parte, agradecerles, Arturo, a ustedes, a David, a Juan Carlos, un gusto poder participar el día de hoy con ustedes. Mandar un mensaje de optimismo a todos los que nos ven el día de hoy. Es momento de unirnos como comunidad inmobiliaria. Sabemos que hay momentos en los que pareciera que todo está mal, pero hay que estar muy tranquilos, hay que tomar las cosas con calma y darle tiempo a que las situaciones tomen normalidad, y en el mediano y largo plazo veremos mucho mejores escenarios que estamos probablemente viendo el día de hoy. Los ánimos para todos, un fuerte abrazo, esperando que se encuentren con bien por ahí. muchas gracias, Alejandro. Gracias, Juan Carlos. Gracias, David. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien y muchas gracias a todo el auditorio. Gracias, saludos. Un gusto. Gracias. Saludos.